Muchas gracias, Ignacio. Dicen que los abogados no somos claros, pero yo voy a ser muy clarito. Lo que conviene hacer ahora es limpiar la era, simplemente, lo dijimos en la rueda de prensa, y para que la Granada pueda tener futuro, lo primero que tiene que hacer es regularizar su situación. Y la única manera de regularizar su situación actualmente es con un concurso de acreedores, como cualquier empresa que se ve en una situación como la que se ve en Granada. Por lo tanto, Granada estaba abocado a un concurso que no se sabía si al final terminaría en liquidación o en convenio. Ahora ya sí se sabe que no va a acabar en liquidación. Pero sí es necesaria esa vía para, como he dicho, limpiar la era. Simplemente ver la deuda que hay, llegar a un acuerdo, el que establece la ley, y dijéramos establecer unos calendarios de pago que sean aceptables, que se puedan llevar a cabo y, por lo tanto, que se vea por un lado reducida y por otro lado alargada en el tiempo esa deuda. En conclusión, la fase concursal iniciada por la Junta Gestora, simplemente con una comunicación previa, tiene que culminarse en el mes de septiembre con el concurso de acreedores ineludiblemente. Pero a continuación de ese concurso de acreedores, que culminará, como ya todos ustedes saben, por el apoyo financiero que se ha obtenido, culminará con un convenio y posteriormente a ese convenio vendrá la creación de esa sociedad anónima deportiva. Por lo tanto, son dos pasos muy sencillos, aunque sí jurídicamente no lo son. Primero, un concurso de acreedores para limpiar toda la deuda que hay, aclararla absolutamente toda y dejar saneada la economía una vez por todas de Granada. Y a continuación, inmediatamente a continuación, allá por el mes de marzo-abril del año que viene, iniciar la transformación en sociedad anónima deportiva una vez culminada la fase concurso. Por lo tanto, desde mi punto de vista, como asesor jurídico del club, mi opinión es que es necesaria ambas fases. Primero la concursal y posteriormente la transformación en sociedad anónima deportiva. Creo que el asunto es de la envergadura suficiente como para atender cualquier tipo de cuestión que en este momento, antes de proceder a la votación y a detallar más aspectos sobre el proyecto, sea necesario poner. Vamos a ver, sobre este particular me gustaría hacer algunas preguntas, más que nada porque como la mayoría somos muy nuevos en esta materia, para saber cómo funciona, ¿no? Hace 13 años esta asamblea ya aprobó la concesión de Granada de Sociedad Anónima Deportiva. En su momento la comisión encargada pues no dio el placer para ello, ¿no? Entonces lo que yo querría saber es hasta qué punto, con independencia de que haremos todos estos pasos, que creo que será lo normal, hasta qué punto podemos tener la seguridad de que esta familia, este inversor, llamémoslo como queramos, tiene ya claro el proyecto de futuro de tal manera que en el hipotético caso de que hubiera que avalar, por ejemplo, los 10,5 millones de euros que tenemos de deuda, se va a hacer la sociedad anónima deportiva. Más que nada, para que no vayamos a creer que esto va a funcionar, mañana ya estemos encantados con los jugadores y dentro de 2 meses nos encontremos que hay un problema X que impide que Granada se convierta en sociedad anónima deportiva. Y una vez dicho esto, estos plazos normalmente ¿en qué tiempo hablamos? Es decir, ¿seríamos sociedad anónima deportiva en el mejor de los casos ya la próxima temporada? ¿Sería durante esta temporada? ¿Habría que esperar más tiempo? ¿Cómo sería todo este proceso? Bueno, yo te voy a contestar muy brevemente, pero voy a dar la palabra a más personas que creo que en esta respuesta deben intervenir. Te digo que cuando hablas de hasta qué punto queda garantizado el aval del repago de toda esa deuda, estamos hablando ya de por sí de una deuda que ni mucho menos va a ser la misma que al final del proceso concursal. Se entiende que ese proceso concursal, como hablaba antes nuestro querido amigo Javier, depurará y establecerá una serie de condicionantes en cuanto a su cantidad de aplazamientos, de forma que esa respuesta llegará, o esas condiciones llegarán al final del proceso. Evidentemente, eso es así. Yo quisiera también primero apuntar en cuanto a lo que hablas de plazo, que te aclarara la cuestión, y posteriormente me gustaría que Javier contestase
a la parte de tu pregunta que respecta a la fase concursal, incluso yo vería procedente en ese caso que si el proyecto deportivo institucional de sociedad deportiva necesita una declaración expresa, pues yo estaría dispuesto incluso que, aprovechando la presencia de Quique Pina aquí, pudiera darte norte en ese sentido. Bueno, en relación a la pregunta que estableció usted de los plazos, la primera respuesta es que la intención de esta gente es que la Convención Social Anónima Deportiva se produzca lo antes posible. Partiendo de esa base, los plazos van a depender de la fase que mi compañero Javier ha mencionado ahora, de finalización, o bien de la fase preconcursal, o si tuviésemos que vernos inmersos en ese concurso de acreedores, pues lo que se tardase en llevar a cabo ese convenio, que evidentemente la situación que nos encontramos, y Javier le puntualizará ahora, pues va a ser un plazo muchísimo más corto que lo que teníamos previsto, porque el convenio ya está garantizado. Entonces, una vez que saliésemos de ese concurso de acreedores, igualmente, desde el momento que se inicie el proceso de conversión y sociedad anónima deportiva y se presente la solicitud en el Consejo Superior de Deporte, desde el prisma de intentar que fuese lo más rápido posible, pues luego la comisión mixta tiene 3 meses para contestar, y desde la contestación de la comisión mixta dispondríamos de 9 meses nosotros para llevar a cabo la conversión, y evidentemente intentaríamos que ese plazo pues fuese lo más rápido posible, y la verdad que sería un logro que para la temporada que viene pudiésemos ser sociedad anónima deportiva. Bien, yo quería comentar para su tranquilidad a la persona que ha preguntado que por un lado la garantía con el grupo inversor es absoluta, porque ya ha adquirido el 80% o más del 80% de la deuda, por lo tanto ya ha hecho una inversión económica muy importante. Luego ya no hay vuelta atrás, ya no hay posibilidad de retirada, puesto que la inversión económica es fundamental. Evidentemente, eso necesita que se apruebe, para que esa inversión al final tenga fruto, necesita que se apruebe, por un lado, esa vía concursal que, como he dicho, vendrá a depurar toda la deuda y a legalizarla de alguna manera, en el sentido de decir, saber qué se debe y cómo se va a pagar y cuándo se va a pagar. También quiero, porque así me lo han pedido, dejar bien claro que en esa fase no se va a generar más deuda. Es decir, como antes se preguntaba qué pasa con el exceso de presupuesto, ese exceso de presupuesto no corre el Granada con él. Ese exceso de presupuesto con esos jugadores que vienen de fuera, vienen cedidos de forma que no representen una deuda para el Granada. Por lo tanto, el presupuesto es el que es. No se va a engordar la deuda, no se va a engrosar la deuda, y exclusivamente lo que se va a hacer es precisamente reducirla. Y por lo tanto, la apuesta es absoluta, porque ya está demostrada, habiendo adquirido el 80 o el 90% de la deuda, está claro que su propósito y su finalidad de apostar es absoluta. Y por otro lado, está bien claro que se garantiza un convenio. Como todos ustedes saben, para que haya convenio en fase de concurso tiene que haber 3/5 partes. Actualmente ya existe convenio con más de 4/5 partes, por lo tanto el convenio ya está garantizado. Luego, esa fase inicial, que empezará en septiembre, terminará la fase común en el mes de noviembre-diciembre y empezará su fase de convenio en el mes de enero-febrero, habrá terminado para el mes de marzo. Momento en el que se iniciará la fase de transformación de sociedad anónima deportiva, que puede llevar en torno, como ha dicho el compañero, en torno a los 9 meses. Pero evidentemente se intentará acortar todos los plazos lo mayor posible para que cuanto antes esté en esa condición de estar funcionando como sociedad anónima deportiva. Pero el tiempo, en este caso, no hay ningún problema, puesto que aun en el caso de que el Granada ascendiera a segunda B al final de esta temporada, aun en ese caso se dispondría de un año entero para poder hacer la transformación. Por lo tanto, se dé la hipótesis que se dé, no hay ningún problema de cumplir con los plazos.